Ya. Recuerden, jóvenes, que este es nuestro segundo tema de la cuarta unidad. Estamos en el segundo tema. El propósito para esta sesión es formular hipótesis sobre la permeabilidad de la membrana plasmática por medio de una experiencia. Se presentan láminas de modelos de membrana y se pide que respondan las preguntas. A continuación, jóvenes, se les va a presentar una imagen en la cual ustedes ya pueden identificar de qué se trata, ¿no? Hablamos de la membrana celular. Sabemos que la membrana celular tiene componentes. En su estructura encontramos algunos componentes, ¿sí? La primera pregunta es, ¿cómo ingresa el oxígeno al interior de la célula? Sabemos que en el exterior de la célula se llama sustancia extracelular y encontramos algunas sustancias como el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿no? Podemos encontrar proteínas, glúcidos, lípidos y algunas de estas sustancias tienen que ingresar al interior de la célula. Pero existen diversas maneras por las cuales estas sustancias van a ingresar. Entonces la primera pregunta es ¿cómo ingresa el oxígeno al interior de la célula? De acuerdo a los conocimientos que ustedes tienen, ¿cómo podría ingresar el oxígeno, jóvenes? ¿Será de forma sencilla o tendrá que suceder algo para que pueda ingresar el oxígeno? Entonces, todas esas variantes el día de hoy los vamos a conocer. La segunda pregunta, ¿cómo ingresa la glucosa al interior de la célula? ¿Cómo podría ingresar la glucosa al interior de la célula? Sabemos que la glucosa es uno de los componentes que participa en la respiración celular, ¿verdad? La glucosa va a llegar hasta la mitocondria para que se pueda dar la respiración celular. Entonces, ¿cómo podría ingresar la glucosa? Existen diversos tipos de transportes y eso es importante conocer en la membrana celular. La tercera pregunta, ¿qué contiene la membrana celular? Esta pregunta es sencilla, ¿no? ¿Qué contiene la membrana celular? Sabemos cuáles son los componentes de la membrana celular. La cuarta pregunta, ¿de qué manera puede ingresar la COVID-19 al interior de la célula? ¿O cómo podría ingresar ese virus al interior de nuestras células? Entonces, son 4 preguntas. Ustedes van a responder estas preguntas para poder continuar. Ya. Si estas preguntas no lo pueden responder jóvenes o tal vez tienen algunas dificultades, entonces es necesario que presten atención. Pero si ustedes ya tienen conocimiento previo de todo ello, de las 4 preguntas, ya tienen conocimiento, entonces pues podemos retroalimentar y podemos reforzar esos conocimientos. Tenemos la siguiente diapositiva, funciones de la membrana. Sabemos que la membrana, jóvenes, está constituido, como podemos ver en la imagen, tenemos fosfolípidos, ¿verdad? Todos estos que parecen chupetines de color rosado, ¿sí? Con algunos palitos verde y plomo, se les llama fosfolípidos. Vamos a utilizar las herramientas. Ya, estos chupetines que parecen chupetines, ¿no? Se les llama fosfolípidos, ¿sí? Fosfolípidos. Muy bien. Lo que está en el medio de los fosfolípidos son las proteínas. Estas vendrían a ser las proteínas, ¿sí? Proteínas. Profesor, ¿y es la única proteína que podemos encontrar en la membrana celular? No. También podemos encontrar otras proteínas, como ustedes están observando, el color rojo es una proteína, el color fucsia también es otra proteína, entonces podemos encontrar varios tipos de proteínas, no es la única. Ahora, por otro lado tenemos algunos glucolípidos, como ustedes están observando en la parte superior, ahí podemos encontrar glucolípidos, ¿sí? Y glucoproteínas, ¿no? Podemos encontrar glucolípidos y glucoproteínas. Entonces, repasando, estos se llaman fosfolípidos y como ustedes se pueden dar cuenta, encontramos una doble capa de fosfolípidos. Es por eso que a la membrana se le llama bicapa lipídica,
¿sí? De ahí viene ese nombre, bicapa lipídica, ¿sí? Entonces, la membrana celular es una bicapa lipídica. ¿Por qué es una bicapa lipídica? Porque tiene una doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Por eso se llama bicapa lipídica. Es selectivamente permeable. ¿Por qué va a ser permeable? Porque en la parte extracelular puede haber algunos solutos, como es el caso del sodio, ¿no? Pero el sodio no va a poder ingresar, o sea, va a haber una gran cantidad de sodio en el medio extracelular y los sodios van a querer ingresar al interior de la célula, ¿sí? Pero para poder ingresar al interior de la célula, la membrana celular es selectivamente permeable, va a regular la cantidad de sodio, o sea, no va a permitir que mucho sodio ingrese al interior de la célula. Y eso se da a partir del gradiente de concentración, ¿sí? Sabemos que es un gradiente de concentración, ¿no? Entonces, va a haber muchos factores que intervienen para que las sustancias, no todas las sustancias ingresen al interior de la célula. Porque si fuera así, jóvenes, imagínense que todo el sodio ingresaría dentro de la célula. La célula estaría cargado de carga positiva, habría bastante sodio y eso podría ser algo peligroso, ¿no? Entonces debe estar regulada. Por otro lado, en la membrana celular encontramos, ya sabemos, los fosfolípidos, pero los fosfolípidos tienen una estructura especializada. A ver, vamos a analizar a un fosfolípido. Imaginemos que vamos a sacar uno de estos fosfolípidos, lo vamos a extraer y les voy a mostrar una imagen de un fosfolípido en tamaño grande. Ahí tenemos un fosfolípido, ¿sí? Muy bien. El fosfolípido, jóvenes, está formado en la parte superior del fosfolípido. Vamos a encontrar lo que es la siguiente molécula. Voy a escribir la molécula. Tiene un fósforo, ahí está el fósforo. Este fósforo está unido a oxígenos, vamos a unirlo con oxígenos. Hablando del tema de química, este vendría a ser un fosfolípido, ¿no? Un fósforo que está unido a 4 oxígenos y a uno de ellos está unido con un doble enlace, ¿sí? Todo esto se le llama fosfolípido y todo esto se encuentra en esta cabeza, ¿no? En la cabeza. Ahora, esta parte que está en la parte superior, o sea, la parte superior, va a ser hidrofílica. ¿Qué significa, profesor, hidrofílica? Que va a ser soluble en el agua, ¿sí? O sea, se puede combinar en el agua, se puede mezclar en el agua. Por ejemplo, cuando nosotros mezclamos en el agua, el aceite con el agua no se pueden mezclar, no son miscibles, ¿verdad? Sin embargo, cuando eso sucede, cuando se mezcla el aceite con el agua, como no se pueden combinar, se les llama hidrofóbica, ¿sí? Y cuando sí se pueden combinar con el agua, sí se pueden mezclar, entonces se llama hidrofílica. Sí, hay dos conceptos muy importantes. Entonces, la parte de la cabeza del fosfolípido es hidrofílica, o sea, sí se puede combinar con el agua. Sin embargo, la parte de la cola se llama hidrofóbica, o sea, no se puede combinar con el agua, ¿sí? Entonces, en la parte extracelular, imagínense que todo esto es la membrana celular, ¿ya? Y este es el interior de la célula. En la parte extracelular vamos a encontrar moléculas de agua, ¿verdad? Ya. Y toda esta molécula de agua y todas estas sustancias no van a poder ingresar al interior de la célula porque la estructura de la membrana celular es hidrofóbica, o sea, no se va a poder combinar con sustancias polares, ¿sí? A eso se refiere, porque esta va a ser apolar. Recuerden que este tema se hace en química. Cuando una sustancia polar la quieres combinar con una apolar, no se puede combinar, ¿no? Por ejemplo, el aceite va a ser apolar y el agua es polar, entonces no se pueden combinar. Es por eso que las sustancias no pueden ingresar con mucha facilidad al interior de la célula. Pero no todas las sustancias, solo algunas. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa no va a poder ingresar a la célula de forma directa, ¿sí? Para eso debe haber un procedimiento. Pero hay otras sustancias que sí son polares, como es el caso del CO2, el agua, el oxígeno, por ejemplo, sí podría ingresar al interior de la célula de forma directa, ¿no? Entonces va a depender de qué sustancia se trata para que pueda ingresar al interior de la célula. Pero esto está pues relacionado con la estructura del fosfolípido. Entonces,
Es por ello que usted se puede dar cuenta que como está hecho de puro fosfolípido, el fosfolípido en la cola del fosfolípido es hidrofóbica. Por lo tanto, no va a permitir que las sustancias polares ingresen con mucha facilidad al interior de la célula. Entonces, profesor, ¿cómo podría ingresar las otras sustancias como la glucosa? Usted dijo que la glucosa es importante para la respiración celular. Claro, para eso se va a utilizar proteínas, ¿sí? Y va a haber unas proteínas que las vamos a llamar proteínas transportadoras. Y estas proteínas transportadoras van a facilitar el ingreso de las sustancias, ¿no? Lo voy a dibujar de otro color. Esta proteína facilitadora tiene movimiento, transportadora tiene movimiento, se puede pasar al medio extracelular y puede ingresar al medio intracelular. Es como un taxi, ¿no? Un barquito, por lo cual tiene pasajeros, ¿no? Y esos pasajeros van a ser las proteínas, perdón, la glucosa. Y esas sustancias ingresan a través de esta proteína transportadora que las va a transportar al medio interno de la célula. Pero hay otras sustancias que no necesitan esta proteína transportadora, como es el caso del oxígeno, el CO2, por ejemplo, no necesita de esta proteína transportadora, o sea, puede ingresar a la célula de forma directa a través de sus fosfolípidos, como ustedes están observando, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ya tenemos algunas ideas acerca de la membrana celular. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, lo que estamos observando son algunas funciones de la membrana celular. La primera función de la membrana celular es la actividad metabólica. En ella se puede llevar a cabo muchas reacciones químicas. La otra función es la selección. Actúa como una barrera semipermeable con acción selectiva, lo que ya les había indicado, ¿no? No va a permitir que cualquier sustancia ingrese al interior de la célula. A eso se le llama semipermeable. Es selectiva. La membrana es una estructura muy activa, realiza funciones de selección, transporte, protección y relación. En este caso, protección porque va a proteger del medio externo, ¿sí? Lo va a proteger gracias a su doble capa de fosfolípidos, ¿no? Por eso tiene esa función de protección. Selección porque va a seleccionar todo lo que ingresa. Usted ingresa, el otro no ingresa, ya tenemos mucha cantidad, ya no puede ingresar, entonces va a haber una selección. El otro va a ser lo que es relación, que va a haber una relación entre una... Muy bien, entonces va a existir una relación entre una célula y otra célula, ¿sí? Va a haber una comunicación entre las diferentes células gracias a la membrana celular. Estamos observando la estructura de la membrana celular, ahí tenemos en otra imagen, y estas vendrían a ser, ya saben, las proteínas. Lo que está de color azul son todas las proteínas, lo que está de color amarillo vendrían a ser los fosfolípidos, que son una doble capa, y lo que está de color verde y fucsia vendrían a ser los glucolípidos y los glucoproteínas, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos la tercera función, que es transporte. Mediante diferentes mecanismos de transporte, le permite a la célula tomar los nutrientes adecuados para su metabolismo o eliminar distintos productos de desecho. O sea, va a poder eliminar desechos y a la vez también va a poder permitir que las sustancias ingresen al interior de la célula. Las máquinas de hemodiálisis, ¿sí?, funcionan bajo el principio de difusión de solutos a través de una membrana semipermeable, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando se aplica la hemodiálisis, que ya sabemos que es un tratamiento cuando ya tenemos insuficiencia renal, ¿no? Entonces se puede aplicar el mismo principio de la semipermeabilidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. La función de protección. Protegen al cuerpo celular del daño mecánico, ¿no? Debido a que esta membrana es flexible, no es rígida, ¿sí? Se puede modificar, está en un medio acuoso, por eso es muy flexible. Entonces, es como un amortiguador, ¿no? Es como si tú tuvieras en el cuerpo bolsas de agua que te van a proteger y al momento de chocar con algo, es como te va a amortiguar el golpe. Lo mismo, esa es la función de protección. Tenemos la relación, gracias a unas moléculas situadas en la membrana denominadas receptores de membrana, la célula es capaz de reconocer distintos estímulos del medio. O sea, dentro de la membrana celular vamos a encontrar receptores, ¿no?
Muy bien, esos receptores pues permiten captar algunos estímulos. Como ustedes están observando en la imagen, en el medio extracelular podemos encontrar bacterias, podemos encontrar leptina, hormona, enzimas, anticuerpos, virus, glicoproteínas, membrana plasmática, y todas estas van a querer ingresar al interior de la célula. Pero para poder ingresar al interior de la célula, la membrana celular pues va a seleccionar, ¿no?, quién va a ingresar y quién no va a ingresar. Si tenemos un exceso de sustancias, pues ya no va a permitir el ingreso. Entonces, estas proteínas se van a cerrar, son como unas puertas que se cierran, ¿no? Pero cuando sí necesita esa sustancia, se abre, ¿no? Se cierra y se abre. Esa es la función de la proteína, de una de las proteínas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Transporte a través de la membrana. El transporte a través de la membrana se puede llevar a cabo con o sin gasto de energía. Profesor, eso no entiendo. O sea, hay sustancias, o sea, de acuerdo a la gradiente de concentración, tenemos dos tipos de transporte. El transporte pasivo y el transporte activo, ¿sí? Hay dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. Por otro lado, tenemos la difusión simple. Ya, vamos a repasar cada uno. La difusión simple, jóvenes, es cuando las sustancias ingresan al interior de la célula, pero no necesitan ninguna proteína transportadora, o sea, no necesitan taxi, en otras palabras, ¿no? Entonces, ellas ingresan de forma directa al interior de la célula. A eso se llama difusión simple. ¿Y quién realiza este tipo de difusión simple? ¿Quién sí podría ingresar al interior de la célula sin necesidad de una proteína transportadora? En este caso, el oxígeno, el CO2, el alcohol y las vitaminas. Son sustancias que ingresan de forma directa sin necesidad de una proteína de transporte. Muy bien. Entonces, ya sabemos, la primera forma de transporte vendría a ser la difusión simple. ¿Quiénes realizan difusión simple? El oxígeno, el CO2, el alcohol y las vitaminas. Esas son las sustancias que realizan difusión simple y van a ingresar al interior de la célula sin necesidad de utilizar una proteína transportadora. O sea, profesor, ¿y por dónde van a ingresar estas sustancias que usted mencionó? Por los fosfolípidos, ¿no? Ahí, a través. Sí, sí. Entonces, jóvenes, si escucho. Ya un poquito, por favor. Profe, no lo escucho muy claro. Ya, sí, vamos a continuar, jóvenes, porque hay una interferencia de audio, pero vamos a continuar. Eh,
Profesora Natalia, buenos días. Disculpe, se escucha interferencia de audio. Ya, vamos a continuar, jóvenes. Ya, voy a compartir nuevamente las diapositivas y, bueno, nos hemos quedado en el transporte, en la difusión simple, ¿verdad? En la difusión simple. Entonces, sabemos que en la difusión simple solo se transportan, ingresan al interior de las células ciertas sustancias como el oxígeno, el CO2, el alcohol y las vitaminas, y no necesitan una proteína transportadora. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, al transporte pasivo. En el transporte pasivo, jóvenes, pues aquí van a ingresar otro tipo de sustancias como el sodio y el cloro, que son solutos, ¿sí? Los cuales, pues, son hidrosolubles. Son hidrosolubles. Estos solutos van a ingresar a través de una difusión facilitada. O sea, todos estos solutos, a ver, un momentito, voy a utilizar las herramientas. Ya. Estos solutos, lo que ustedes están observando de color verde, los de color verde, son solutos, como son sales como el sodio, el potasio, el cloro, que se pueden encontrar en el medio extracelular. Y estas van a querer ingresar al interior de la célula. Pero para poder ingresar al interior de la célula, no lo van a hacer a través de los fosfolípidos, sino a través de esta proteína canal. ¿Sí? Esta proteína canal se abre y se cierra, o sea, es como una puerta, ¿no? Cuando ya tenemos demasiado sodio en el interior de la célula, entonces lo vamos a cerrar, se va a cerrar. Pero cuando tenemos poca cantidad y necesitamos sodio, se abre, entonces el sodio va a ingresar, ¿no? Profesor, ¿y por qué el sodio no o el sodio, otros elementos, otros iones no podría ingresar a través de la membrana de los fosfolípidos? ¿Por qué? Porque el sodio, pues, estos elementos son hidrosolubles, ¿no? Pero no son liposolubles, o sea, no podrían atravesar esta capa de fosfolípidos debido a que eh, no se pueden, pues, mezclar, no se pueden combinar, o sea, el lípido va a formar una capa que va a separar, no los va a permitir el ingreso, ¿sí? Debido a que son, pues, hidrosolubles. O sea, van a poder ingresar hasta cierta parte y para poder atravesar la cola del fosfolípido va a ser imposible porque este está hecho de lípidos, ¿no? Tú podrías mezclar agua, o sea, se podría combinar de forma completa agua con aceite, va a ser difícil, ¿no? Mezclar los dos, o sea, combinarlos al 100%. Entonces va a haber una separación entre los dos. Lo mismo sucede acá, jóvenes. Los solutos no van a poder ingresar porque los fosfolípidos son, pues, aceites, son lípidos, ¿no? Su mismo nombre lo dice, entonces no se va a poder combinar. Entonces, ¿cuál es la única opción que tienen estos iones? Ingresar a través de la proteína. Va a haber una proteína que va a ser la proteína canal por la cual van a ingresar los iones. Pero cuando hay mucha cantidad de iones, esto se va a cerrar, se cierra, ¿sí? Pero cuando hay poca cantidad, se va a abrir. Entonces va a depender de la gradiente de concentración. Estos solutos van a ingresar a través de una gradiente a favor de la gradiente. ¿Qué significa eso? A favor de la gradiente. Que si nosotros encontramos una gran cantidad de iones en el medio extracelular y poca cantidad de iones en el medio intracelular, eso significa a favor de la gradiente, o sea, lo que está en abundancia va a ingresar donde hay poca cantidad, ¿sí? Ya, y hay otro tema que es en contra de la gradiente, o sea, ¿qué significa en contra de la gradiente? O sea, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. De un medio donde hay poco, va a querer regresar a un medio donde hay mucha cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una catarata, ¿no? Cuando cae una catarata el agua, cuando cae, si nosotros queremos regresar el agua que ha llegado a caer, ¿no? Queremos regresar al lugar donde se encontraba, o sea, necesitamos energía, ¿no? Necesitamos una bomba, un motor, una bomba que impulse el agua hacia la parte superior. Vamos a necesitar energía. Cuando eso sucede, jóvenes, es en contra de la gradiente. A eso se llama en contra de la gradiente. Y para eso necesitas energía. Pero cuando el agua va a caer a través de la catarata, no cae el agua, no se necesita energía porque eso es a favor de la gradiente, o sea, no requiere energía. En las células sucede lo mismo. Las sustancias ingresan a favor de la gradiente, pero también pueden salir en contra de la gradiente, o sea, para eso se va a necesitar energía, ¿sí? Y eso lo vamos a explicar
Cuando eso sucede, jóvenes, se le llama transporte activo. O sea, se requiere energía, gasto de energía. Pero cuando no se necesita energía, simplemente se da a favor de la gradiente, se le llama transporte pasivo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, tenemos el transporte pasivo. Se efectúa sin gasto de energía, como ya lo había mencionado, y a favor de la gradiente de concentración, lo que permite la movilización de moléculas pequeñas y sin cargo. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya sabemos qué es transporte pasivo y transporte activo. Vamos a, nuevamente, tenemos la difusión simple. En el transporte pasivo, tenemos dos formas. La difusión simple y la difusión facilitada. ¿Sí? Recuerden que en ambas no se necesita energía. En la difusión simple consiste en el paso de moléculas disueltas de bajo peso molecular, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el etanol, la urea y algunos fármacos a través de los fosfolípidos de la membrana. Ya sabemos, jóvenes, por qué estas sustancias pueden ingresar a través de los fosfolípidos. Si alguna vez les preguntan en el examen, un examen, por ejemplo, ¿por qué estas sustancias ingresan a través de los fosfolípidos? ¿Por qué? Porque son sustancias liposolubles, ¿no? Liposolubles, o sea, sí se pueden disolver en los lípidos. Entonces voy a escribir aquí, son liposolubles. Muy bien, por eso pueden ingresar a través de los fosfolípidos, o sea, sí se pueden mezclar. Recuerden que la membrana está hecha de fosfolípidos, ¿no? Entonces son liposolubles. Ya, y la difusión facilitada consiste en el transporte de moléculas como glucosa, monosacáridos, nucleótidos, aminoácidos o algunas pequeñas sustancias. Ahora, estos no podrían ingresar a través de los fosfolípidos, pero sí podrían ingresar a través de las proteínas, la proteína canal, ¿no? Es la que va a permitir el ingreso de estas sustancias. Pero estas sustancias, ¿qué vendrían a ser? ¿Liposolubles o hidrosolubles? Van a ser hidrosolubles, ¿no? Son hidrosolubles, aquí está mal escrito, son hidrosolubles y estas no van a poder ingresar a través de los fosfolípidos debido a que son hidrosolubles, no se pueden combinar con los lípidos, pero sí podrían ingresar a través de esta proteína llamada proteína canal, ¿no? Y si les pido ejemplos, ustedes, ¿cuáles son los ejemplos? La glucosa, los nucleótidos, los aminoácidos, entre otros. ¿Y cuáles son ejemplos de liposolubles? El dióxido de carbono, el oxígeno, el etanol, la urea, entre otros, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos dos tipos de difusión. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahí ahora vamos a analizar lo que es la ósmosis, ¿sí? La ósmosis es el transporte pasivo de agua, o sea, está relacionado con el agua, ¿sí? Ya no otro tipo de sustancia, sino con el agua. A través de la membrana. Este proceso permite el paso del solvente, más no de los solutos, desde una solución más diluida a otra más concentrada, ¿no? Tenemos una solución diluida y una solución concentrada. O sea, el agua va a pasar desde una solución diluida a una solución concentrada. Profesor, ¿y qué es una solución concentrada y qué es una solución diluida? Una solución concentrada, por ejemplo, si tú agarras un vasito con agua y le echas sal y le sigues echando mayor cantidad de sal, esa sal va a ser los solutos, ¿no? A eso se le llama solutos y el agua va a ser el solvente. Cuando tú haces esa mezcla, estás formando una solución. Y a mayor cantidad de sales que tú le eches, cuando ya no se va a poder disolver esa sustancia, a eso se llama una solución concentrada, ¿sí? Pero una solución diluida es cuando esos solutos pues se logran disolver, ¿no? No existe mucha cantidad de solutos en el solvente, a eso se llama solución diluida, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en la célula, ¿no? Va a haber en el medio externo puede haber una solución diluida y en el medio interno puede haber una solución concentrada. Entonces, el agua va a pasar desde la solución diluida hasta la solución concentrada para poder regular la cantidad de solutos en ambos casos, tanto en la parte extracelular y en la parte intracelular. O sea, todo debe estar regulado, ¿sí? No debe haber ni mucha sal ni poca sal. Todo debe estar equilibrado. Muy bien.
Tenemos el proceso de ósmosis inversa. Tenemos desde la solución concentrada a la solución diluida. O sea, también se puede dar de forma inversa, pero para ello se necesita presión, ¿no? Presión para que se pueda dar ese tipo de transporte. Y recuerden, la ósmosis está relacionada fundamentalmente con el agua, o sea, el ingreso del agua al medio intracelular o al medio extracelular. Lo puede haber de dos maneras, ¿no? Muy bien, y pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, transporte activo. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al transporte activo. ¿El transporte activo, jóvenes, se necesita o no se necesita energía? ¿Qué dicen ustedes? Claro, la respuesta va a ser obvia, ¿no? Se necesita energía. Aquí sí se va a necesitar energía. Vamos a poner ahí, se necesita energía. ¿Sí? Para aquí sí vamos a necesitar energía. Ejemplo de eso, profesor, en la vida real. Lo que yo les había dado ese ejemplo de la catarata, ¿no? Cuando el agua cae, ¿no? Nosotros queremos que el agua retorne al lugar donde estaba. Entonces tenemos que utilizar un motor, una bomba que impulse el agua a la parte superior. O sea, esto va a ser en contra de la gradiente. Para ello vamos a necesitar energía. Lo mismo, la célula necesita energía. ¿Y de dónde va a sacar esa energía? Del ATP, del ADP. Recuerden que ayer yo les expliqué el ATP, el ADP, ¿no? Que son paquetes de energía y estos pues se obtienen en la respiración celular. De esta energía se va a extraer del ATP, del ADP, para que se pueda impulsar las sustancias en contra de la gradiente, o sea, fuera de la célula, al espacio extracelular, ¿no? O también que las sustancias puedan ingresar al interior de la célula, ¿no? ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo se da el transporte activo? Se produce en contra de la gradiente de concentración, como ya les había indicado, por lo que implica un consumo de energía. Este es realizado por proteínas y o porciones especializadas de membrana, ¿no? A través de estas proteínas se va a dar ese transporte activo. Tenemos dos tipos de transporte activo, por bombas. En el transporte activo por bombas se emplea proteínas que requieren de ATP, una molécula especializada en almacenar energía para funcionar. Sabemos que el ATP pues, se obtiene en la fotosíntesis. Entonces, esta va a brindar energía a la membrana celular para que pueda realizar ese transporte activo. A ver. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y tenemos la siguiente diapositiva. Ahí está. A ver, la mayor parte de las células animales tienen su medio interno una elevada concentración de iones, ¿no? Mientras que la concentración de sodio es superior en la parte externa. Eso es lo que sucede normalmente, ¿no? En la parte externa encontramos una gran cantidad de sodio, ¿sí? Y por otro lado tenemos una concentración elevada de potasio en el interior de la célula. La diferencia de concentración se debe a la actividad de la bomba sodio-potasio, que bombea al mismo tiempo 3 iones de sodio hacia el exterior y 2 iones de potasio hacia el interior, ¿no? Entonces, recuerden que ambos tienen cargas, ¿no? Van a tener cargas, entonces va a haber cierta condición para que se pueda dar esta bomba que va a impulsar las sustancias, tanto en el medio interno como en el medio externo. Tenemos la siguiente, jóvenes, la siguiente diapositiva. Ya, muy bien. Por otro lado tenemos el transporte en masa, ¿sí? En este caso, el transporte en masa, jóvenes, pues son mecanismos que se emplea para el transporte de grandes cantidades de materia, incluye los fenómenos de endocitosis y exocitosis, ¿no? En esta parte, jóvenes, del transporte, pues aquí la sustancia que va a ser transportada va a ser en mayor cantidad, ¿verdad? Va a haber una mayor cantidad. Y tenemos lo que es endocitosis que se da desde el interior de la célula y la exocitosis que se da pues al medio externo de la célula, ¿no? Muy bien. Tenemos la fagocitosis, en este caso
la fagocitosis. En la fagocitosis consiste en que algunas partículas sólidas ingresan al interior de la célula, ¿no? Tenemos la pinocitosis. En este caso, la pinocitosis tenemos algunos, en el medio extracelular encontramos de la misma manera algunas sustancias que también van a ser atrapadas por una vesícula, están observando. Y tenemos la endocitosis mediante algunos receptores, ¿no? En el medio, en la membrana celular encontramos receptores, como ustedes están observando, de color verde. Y estos receptores van a captar algunos estímulos, ¿no? Del medio extracelular. Muy bien. Y nuevamente hay una vesícula que está hecho de una capa de proteínas que va a recubrir todos estas sustancias que se encuentran en el medio externo. En conclusión, jóvenes, las sustancias pueden ingresar al medio intracelular, pero se necesita una serie de pasos. Existen tipos de transporte. Lo primero que hemos hecho es transporte, difusión, transporte pasivo, ¿verdad? Y en el transporte pasivo vamos a encontrarnos difusión simple y difusión facilitada. Y por otro lado tenemos el transporte activo, que se da con gasto de energía utilizando una bomba que puede ser de sodio y potasio, ¿verdad? Y por otro lado tenemos lo que es el transporte en masa. Como ustedes han observado, tenemos tres tipos de transporte en masa. Y esto se da cuando hay una mayor cantidad de sustancias. ¿Sí? Muy bien. Se les está dejando una actividad, jóvenes, una actividad. Van a elaborar un mapa semántico que esquematice las funciones de semipermeabilidad y transporte de la membrana celular. O sea, todos los tipos de transporte, ustedes lo van a esquematizar, van a elaborar un mapa semántico y con ideas centrales, no abordar demasiado, ¿no? Pues solo con ideas principales van a hacer un resumen de todo esto, de estos tipos de transporte. No significa solo colocar los títulos, ¿no? O los subtítulos. No deben colocar las ideas principales, realizar se puede ser un esquema, ¿no? Entonces, les va a permitir a ustedes estudiar, ¿no? De esa manera es una técnica de estudio que es necesario que ustedes realicen. Entonces, jóvenes, van a volver a repasar estos conceptos acerca del tipo de transporte de la membrana celular. Vamos a llamar a asistencia. ¿Para cuándo van a presentar esta actividad, jóvenes? No se olviden, para el día sábado 22 de agosto antes de las 2 de la tarde. Sí, o sea, para este sábado. Muy bien, voy a llamar a asistencia, no se van a retirar, por favor. Vamos a llamar a asistencia. Un momentito, jóvenes, está cargando la asistencia, voy a llamar. Ya, atentos a la lista. Daniel Alessandro está presente. Profe, presente. Muy bien. Grace está presente. Grace. Grace creo que ingresó, pero no sé qué sucedió. De repente tiene problemas de conexión. A ver, Freddy. Adriana está presente. Adriana Renata. Luciano está presente. Luciano. Presente, profesor. Ya, muy bien. Luis Fernando está presente. Luis Fernando. Luis Fernando. Diego Marcos. Presente, profesor. Ya, muy bien. Giordano.
Presente, Yolanda, profe. muy bien. Ana Valeria. Ana Valeria. Joaquín Paredes. Joaquín Paredes. Franco Paredes. Presente, profe. Ya, muy bien. Joaquín Paredes no está presente. Entonces vamos a poner falta. Franco sí está presente. Estrella Carla. Está presente Estrella Carla. Joyce. Presente, profe. Ya, Estrella no está presente. Joyce sí está. Joaquín Ernesto. Joaquín Ernesto. Muy bien. Presente. Nicole. Nicole. Correcto. José Ignacio. Presente. Muy bien. Jean-Pierre. Joaquín. Presente. Correcto. ¿Está presente Adriana? Adriana Renata. Adriana no está presente, ¿verdad? Profesor Willy, buenos días. Miss Natalia le habla. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho, profesora. Buenos días. Buenos días, profesor. Un favor, Estrella me mandó mensaje, tenía inconvenientes con su internet, no ha podido conectarse. Tiene falta justificada, por favor. Ay, ya. Muchas gracias. Entonces, Ok, ya. muy bien, jóvenes. Les pido por favor que repasen este tema y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Tengo buen día, profesor. Hasta luego.